Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es electroforesis. Queremos agradecer en primer lugar, antes de empezar, al usuario DogSlug de Taringa, le dejamos el link por ahí, más o menos, que nos estuvo diseñando lo que son miniaturas, una portada, un avatar, y realmente se lo debemos. Le agradecemos muchísimo el apoyo que nos brinda y cómo se copó con la buena onda que nos hizo las cosas. Necesitábamos embellecer un poco el canal y nos ayudó con eso. Bueno, ahora vamos a empezar con esto que es electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Vamos a empezar por definir eso. La electroforesis es un estudio en el que sometemos a una proteína a un campo eléctrico y observamos su comportamiento. Lo que tratamos de evaluar es qué carga eléctrica neta tiene la proteína a determinado pH y cuál es su punto isoeléctrico. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver qué es el punto isoeléctrico, pero de momento vayan quedándose con eso, con qué es la electroforesis y después vamos avanzando. Nosotros vamos a ver que al momento de ver una proteína vamos a considerar principalmente 4 grupos, que son los grupos ionizables, excepto la histidina. Los grupos van a ser glutamato y aspartato, esos aminoácidos van a ser los aminoácidos que le van a conferir una carga eléctrica neta negativa a la proteína a un pH neutro, mientras que los aminoácidos lisina y arginina le van a conceder una carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué, pero fíjense esto. Ven que el aspartato y el glutamato tienen un -1. Esto es todo una secuencia de aminoácidos de una proteína X. Van a ver que el aspartato y el glutamato tienen -1, mientras que la arginina y la lisina tienen +1. Nosotros vamos a encontrar, Seba Fibrón, bueno, un fracaso. Nosotros vamos a encontrar en los grupos, en estos aminoácidos, más que nada en el aspartato y el glutamato, grupos carboxilos. Y al grupo carboxilo lo podemos encontrar en dos formas, como COOH, que es su forma neutra, el COOH es su forma neutra, o lo podemos encontrar como COO-, como COO-. En este caso, lo que hizo fue liberar el hidrógeno, como un protón hidrógeno, y como liberó una carga positiva, nos queda disociado en su forma disociada, que es negativo. Esto en el grupo carboxilo. ¿Y cuáles son los aminoácidos que tienen grupos carboxilos extra en los R de las cadenas laterales? Ya lo estuvimos viendo en el video de aminoácidos, que se los dejo por acá. Y esos grupos, esos aminoácidos que van a tener el grupo carboxilo en el R de la cadena lateral, van a ser estos, glutamato y aspartato, que a un pH neutro, como estuvimos viendo en el video de comportamiento ácido-base de las proteínas, se van a comportar como ácidos. Entonces nos van a quedar como COO-, dándole a la proteína una carga eléctrica negativa o sumándole cargas eléctricas negativas. En cambio, el glutamato, la arginina y la lisina son los dos aminoácidos que tienen un comportamiento básico. ¿Y dónde lo tienen? También en el R de la cadena lateral, en el cual tienen un grupo amino. Al grupo amino lo podemos encontrar como, agarro fibrón azul para diferenciarlos, lo podemos encontrar como NH2, que es su forma neutra, o lo podemos encontrar como NH3+, que es su forma protonada. En su forma protonada adquiere una carga eléctrica neta positiva. Entonces, al grupo carboxilo y al grupo amino los podemos encontrar neutros, como COOH y NH2, o los podemos encontrar con carga eléctrica neta. En este caso, el carboxilo con una carga eléctrica neta negativa y el amino con una carga eléctrica neta positiva. Si es necesario, vuelvan al video de comportamiento ácido-base de las proteínas y de los aminoácidos para que logren entender esto mejor. Lo ponemos como un pequeño repaso para ir integrando. Nosotros vamos a ver que en el momento en que sometemos a la proteína a la electroforesis, lo que va a suceder con esa proteína, dependiendo del pH que esté, va a tener un comportamiento distinto.
Vamos a poner en este caso un ejemplo sencillo. Vamos a usar esta proteína de ejemplo. Esta proteína estamos viendo que tiene varios aminoácidos: fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, serina, lisina, valina, glutamato, arginina, aspartato, y podría seguir. Nosotros aportamos acá. ¿Cuáles son los grupos que vamos a tener que fijar al momento de saber la carga eléctrica neta de la proteína? Estos. Vamos a tener que contar cuántos grupos lisina y arginina tiene y cuántos grupos aspartato y glutamato tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el total de grupos positivos, es decir, el total de lisinas y argininas, y también vamos a sumar el total de grupos negativos, es decir, aspartato y glutamato, y a los grupos positivos les restamos el total de los grupos negativos, y eso nos va a dar un resultado. En este caso estamos viendo que tenemos dos grupos positivos, entonces sería dos grupos positivos. Vamos a ponerlo así, dos grupos positivos. Y también estamos viendo que tenemos dos grupos negativos, glutamato y aspartato. Entonces sería 2 menos 2. Lo que estamos haciendo es sumar los grupos positivos, sumar los grupos negativos, y al total de los grupos positivos les restamos el total de los aminoácidos negativos. En este caso nos da 0. Esto nos está diciendo que la proteína no tiene una carga eléctrica neta, tiene una carga neutra. Los otros aminoácidos, fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, los que fueren, no son de importancia en la electroforesis, porque son neutros, entonces no modifican el comportamiento de la proteína. Entonces, acá estamos viendo que esta proteína va a tener esto, una carga eléctrica neutra. Entonces, al someterla a la electroforesis, va a tener su punto isoeléctrico, y ahora vamos a explicar qué es el punto isoeléctrico acá. Más o menos acá, supongamos que esto es un pH 7. Vamos a ponerle 7. PHI significa punto isoeléctrico. Se puede encontrar como PI, pero generalmente lo ponen como PHI. El punto isoeléctrico es un pH en el que la proteína tiene un perfecto equilibrio entre sus cargas. Es decir, la carga eléctrica neta de los grupos amino y carboxilo están equilibrados y por ende se anulan las cargas entre sí, como en este caso, dándonos 0. Entonces, cuando llegamos a un pH en el que nos queda esa carga eléctrica neta en 0, la proteína está en su punto isoeléctrico. ¿Y por qué isoeléctrico? Porque está igualito, se queda quietita. O sea, nosotros la sometemos a la electroforesis a este pH, a un pH 7, en este caso que es un pH neutro, y la proteína no se mueve. Pero ¿qué pasa? Nosotros, a medida que modificamos el pH de esa proteína con respecto al punto isoeléctrico, siempre vamos a hablar con respecto al punto isoeléctrico. Si nosotros lo tiramos para un pH ácido o para un pH alcalino, se va a modificar el comportamiento de esa proteína. Y ahora vamos a ver cómo. Acá les hicimos este gráfico. Vamos a explicar qué es lo que hay acá. En este caso acá dibujamos la proteína, ¿no? Bastante gráfica, que sería esto. Dibujamos esta línea que es el punto isoeléctrico. Como es una proteína neutra, va a tener su punto isoeléctrico en un pH neutro, es decir, 7. Esto que están acá son los diferentes polos. Tenemos este polo que es el negativo, que se llama cátodo, y este polo positivo que se llama ánodo. Ahora vamos a explicar por qué se llaman así. Acá lo que les puse es pH. ¿Ven? Les hice una cosita que es pH. Vamos a ir interpretando el dibujo. Entonces, partiendo desde el punto isoeléctrico, si el pH se va para ácido, la proteína va a tender a desplazarse hacia el cátodo. En cambio, con respecto al punto isoeléctrico, si nos vamos hacia un pH alcalino, la proteína va a tender a desplazarse a este polo, al polo positivo, también llamado ánodo. Ahora vamos a explicar el razonamiento que hay detrás de esto. Para esto es necesario tener la base del video de comportamiento ácido-base de las proteínas, que se los dejo por acá, pero lo vamos a repasar. Nosotros vamos a poner el ejemplo desde su punto isoeléctrico, que ojo, el punto isoeléctrico no siempre va a ser 7, puede ser alcalino, puede ser ácido, depende de la proteína y de sus cargas.
Pero en este caso, para hacerla simple, vamos a poner el ejemplo de la proteína con carga neutra, porque es el más fácil. Nosotros, si desde el punto isoeléctrico, con respecto al punto isoeléctrico, ponemos a esa proteína en un pH ácido, lo que va a suceder es lo siguiente. A un pH ácido, los grupos carboxilo, vamos a ponerlo así, miren, vamos a ponerlo como NH3+, unido a un C, vamos a ponerlo como un COO menos. Este es el ejemplo de un aminoácido típico, en este caso un aminoácido negativo. A medida que nosotros lo tiramos a un pH más ácido, esos aminoácidos que tienen carboxilo se comportan como ácidos, como bases. Ya, me agarré un quilombo terrible. Se comportan como bases. Es decir, a un pH neutro el grupo carboxilo se comporta como un ácido, pero a un pH ácido se comporta como una base. Es decir, fija protones del medio. Y lo que antes estaba como COO menos, ahora fija protones del medio y nos queda como COOH. Nos queda así. Entonces, a medida que nosotros tiramos a una proteína a un pH ácido, el comportamiento del grupo amina no se modifica, sigue fijando protones del medio normalmente, pero sí se modifica el del grupo carboxilo. Entonces, como estamos fijando protones de hidrógeno, estamos anulando la carga negativa de los grupos carboxilo, y a medida que anulamos las cargas negativas del grupo carboxilo y mantenemos las cargas positivas de estos grupos, la proteína va modificando su comportamiento. Fíjense, si nosotros anulamos las cargas de esto, ¿no? Anulamos estas cargas, las cargas negativas del grupo carboxilo. El aspartato y el glutamato, como se están anulando sus cargas porque están comportándose como base los grupos carboxilo a un pH ácido, lo que sucede es que pierden la carga negativa. Pierden la carga negativa. Entonces, siguiendo la regla esta que les mostré hoy, sumamos los grupos positivos, que siguen igual, positivos, que son la arginina y la lisina, y nos queda 2. Nos queda así, 2, porque no tenemos grupos negativos que restarle. Entonces, como nos queda 2, esto nos queda como más 2, porque es positivo, la proteína nos queda con una carga eléctrica neta positiva. Y como tiene una carga eléctrica neta positiva, se me desplaza para el cátodo. La proteína se comporta como un catión, tiene una carga eléctrica neta positiva. Entonces, como tiene una carga eléctrica neta positiva, se va al polo negativo. ¿Por qué al polo negativo? Porque los opuestos se atraen, es una regla de química. Por eso el polo negativo se llama cátodo, porque atrae al catión. ¿Se entiende? Sí, espero que sí. En cambio, nosotros vamos a ver que, fíjense esto, ¿no? Yo dije que desde el pHI, si desde el pHI nos vamos a un pH ácido con respecto al punto isoeléctrico, la proteína adquiere carga positiva y se nos viene para acá, para el cátodo. Por eso hice este dibujo. Este dibujo es hecho por mí, con mi imaginación, a mi manera. EduSalud, Ramiro Planes, todos los derechos reservados. Nada, mentira. Se lo pueden copiar, ¿eh? Entonces, bueno, ya hasta acá vamos interpretando de a poquito el dibujo. Ahora, ¿qué pasa con la proteína cuando la sometemos a un pH alcalino? A un pH alcalino, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner... Ay, estoy mal hoy, ¿eh? Vamos a ponerlo como NH3+, unido a un C, unido a un NH3+, unido a un COO menos. Miren esto. Cuando nosotros sometemos a la proteína a un pH alcalino, las cosas se nos comportan al revés. ¿Qué va a pasar acá? Hoy, cuando sometíamos a la proteína a un pH ácido, el grupo amino se nos seguía comportando igual, como una base, como se nos comportaba un pH neutro, sigue positivo, pero el carboxilo fijaba protones en lugar de disociarse, por ende se nos neutralizaba a un pH ácido. Pero a un pH alcalino es al revés. El carboxilo se sigue comportando igual a un pH alcalino, presten atención. El carboxilo se sigue comportando igual, pero el grupo amino
se comporta como si fuera un ácido. Nos libera un protón hidrógeno. Y nos queda como NH2. Y si volvemos al principio, a lo que yo les expliqué hoy, el NH2 era la forma neutra. Era la forma neutra del grupo amino. Es decir, como los grupos amino se nos están anulando, están quedándonos neutros sin carga, pero los grupos carboxilo mantienen su carga eléctrica negativa, la proteína va perdiendo cargas eléctricas positivas a medida que va ganando cargas eléctricas negativas. Entonces, eso es lo que pasa a un pH alcalino. Entonces, la proteína, en este caso, va a tener una carga eléctrica neta positiva, porque está perdiendo todas las cargas eléctricas netas positivas. Va a tener una carga eléctrica neta negativa, disculpen, no positiva, una carga eléctrica neta negativa, porque está perdiendo todas sus cargas positivas y nos quedan únicamente las negativas del grupo carboxilo. O sea, esto a un pH alcalino estaría así, como CO menos, esto estaría como CO menos, y esto estaría como NH2. Y como vamos perdiendo cargas eléctricas netas positivas mientras mantenemos las negativas, la proteína va teniendo una carga eléctrica negativa. Entonces, como la carga eléctrica de la proteína es negativa, en este caso, la proteína se va a desplazar hacia el polo positivo, es decir, hacia el ánodo. Como la carga eléctrica neta de la proteína, en este caso, es negativa, se nos está desplazando para este lado, para el polo positivo, porque los opuestos se atraen, se comporta como un anión, entonces se nos van hacia el ánodo, es decir, hacia el polo positivo. ¿Ven cómo va tomando todo lógica? ¿Ven por qué yo hoy les decía que desde el pHI, desde el punto isoeléctrico, si nos vamos a un pH ácido, la proteína se nos va a desplazar para este lado, para el cátodo, pero si nos vamos a un pH alcalino, la proteína se nos va hacia el ánodo? ¿Ven cómo va tomando lógica el dibujo? Bueno, esto es con un ejemplo de una proteína a un pH neutro, con un punto isoeléctrico neutro. En este caso, por ejemplo, como habíamos anulado las cargas positivas, pero manteníamos las cargas negativas, nos hubiera quedado glutamato menos 1, aspartato menos 1, y por ende sería 0, porque no tenemos cargas positivas, menos 2, 1 más 1 es 2, nos da menos 2, y por eso tenía una carga eléctrica neta negativa. ¿Ven cómo va tomando todo lógica? Bueno, hasta ahí estamos con un ejemplo de una proteína neutra. Ahora, podemos hacer lo mismo y aplicar el mismo razonamiento con una proteína con un pH ácido, con un pHI ácido. Las proteínas que tienen un punto isoeléctrico ácido son aquellas proteínas que tienen una carga eléctrica neta negativa. En cambio, las que tienen un punto isoeléctrico alcalino son las que tienen más cargas positivas. Y ahora vamos a ver cuál es el razonamiento que hay detrás de esto. Vamos a poner un ejemplo acá. Miren. Vamos a ponerle un grupo aspartato más. Por ende vamos a sumarle un aminoácido más con carga eléctrica neta negativa. En este caso, si nosotros sumamos, vamos a poner el más 1 a la arginina y la lisina. Esto a un pH neutro, a un pH neutro. Nosotros vemos que los grupos positivos, los aminoácidos positivos son lisina y arginina. Entonces nos quedan como 2. Menos estos 3 grupos que son los negativos, 2 menos 3 nos da menos 1. Esa sería la carga eléctrica neta de esta proteína. ¿Qué pasa? ¿Por qué su punto isoeléctrico? Recuerden que el punto isoeléctrico es un pH en el que la proteína se queda quietita, no se mueve porque no tiene carga eléctrica neta, porque sus grupos están equilibrados. ¿Qué razonamiento hay para que las proteínas con carga eléctrica negativa tengan su punto isoeléctrico a un pH ácido? El razonamiento es muy sencillo, que a medida que nosotros bajamos el pH, los grupos carboxilo de más, en este caso vamos a ponerlo así, vamos a ponerle que son de estos 3 aminoácidos, los grupos carboxilo de más de esos aminoácidos, a medida que vamos bajando el pH,
como hay más protones e hidrógenos en el medio, se comportan como bases. Entonces, estos grupos que antes estaban a un pH neutro como negativos, se nos van comportando como bases, quedándonos positivos. O sea, positivos no, nos quedan neutros. No positivos, neutros nos quedan. Los vamos anulando a medida que mantenemos los positivos. Entonces, bajamos un poquito el pH, anulamos la cantidad de grupos que sean necesarios para que nos queden equilibrados los grupos positivos con los negativos para que nos dé 0. En este caso, bajamos desde un pH 7 a un pH 6,5, por ejemplo, vamos a ponerle. 6,5 va a ser el punto isoeléctrico. Les estoy tirando un número al azar, ¿eh? ¿Por qué ese pH? ¿Por qué ese pHI? Porque nosotros cuando bajamos el pH, cuando lo tiramos a un pH ácido, estos grupos carboxilo que antes nos quedaban como disociados, así como negativos, ahora se nos anulan. Entonces, acá como necesitamos anular un grupo, solamente un grupito, bueno, le bajamos un poquito el pH, se nos anula una carga de un aminoácido y nos queda, por ejemplo, este aspartato nos quedaría anulado y estos dos, lisina y arginina, y este aspartato y glutamato nos quedarían normal. Entonces, en este caso tendríamos 2 menos 2, 0. ¿Ven por qué las proteínas con carga eléctrica neta negativa tienen el punto isoeléctrico hacia un pH ácido? Por eso mismo, porque a medida que vamos tirándola a un pH ácido, los grupos negativos se nos van anulando a medida que mantenemos los positivos. Entonces nos vamos acercando a su equilibrio. Recuerden siempre esto, el concepto de punto isoeléctrico, que es un pH en el que los grupos positivos y negativos están equilibrados, no hay carga eléctrica neta de la proteína, no hay una carga total de la proteína, la carga es 0, entonces como es 0, como no tiene carga, no se va para ninguno de los dos polos, no se atrae, no hay interacciones electrostáticas de atracción. ¿Lo van entendiendo? Perfecto, espero que sí. Vamos a poner un ejemplo más para que les quede claro con, por ejemplo, en lugar de un aspartato vamos a ponerle una arginina. Vamos a ponerle que esto es una arginina. La arginina es +1, es un grupo básico. Yo les había dicho que los grupos, que las proteínas con carga eléctrica total positiva van a tener su pHI por encima de 7, hacia un pH alcalino. ¿Y por qué? Bueno, es el mismo razonamiento de hoy. A un pH, a ver, como nosotros habíamos dicho que vamos a sumar las cargas totales. Arginina, lisina, arginina, 3 grupos positivos. 3 menos aspartato y glutamato, 2, nos da 1. ¿Qué pasa? A medida que nosotros nos vamos hacia un pH positivo, lo que pasa es lo que pasaba hoy, pero al revés. Los grupos amino, que normalmente figuran como NH3+, en un pH alcalino se comportan como ácidos y nos quedan neutros, nos quedan en su forma neutra, no nos quedan así, nos quedan así, se nos van anulando. Entonces, acá pasa lo contrario a lo que pasaba con las proteínas con carga eléctrica negativa. Acá lo que está sucediendo es que estamos anulando cargas positivas a medida que mantenemos las cargas negativas. Entonces la proteína se va equilibrando sus cargas. Entonces, esto sería un pH 7,5, por ejemplo. A un pH 7,5, esta proteína va a tener su punto isoeléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque la arginina esta, por ejemplo, vamos a ponerle que es esta arginina, a un pH alcalino, sus grupos amino se comportan como ácidos, liberan un protón hidrógeno, se disocian y por ende nos quedan como NH2, neutros, pero los grupos carboxilo negativos se mantienen. Entonces, esta proteína, esta nos queda anulada. Este aminoácido nos queda anulado. Entonces, como seguimos manteniendo 1 más 1 menos 1 menos 1, acá tenemos 2 menos 2, 2 menos 2, y nos da 0. Entonces es por eso que su punto isoeléctrico se va hacia un pH alcalino. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Bueno, lo último que quería decir, que me quedaba por decir, es un pequeño concepto, una regla. A medida que la carga eléctrica neta de la proteína es mayor,
O sea, a medida que es más positiva o más negativa, mayor es la velocidad con la que se desplaza a su polo correspondiente. Es decir, mientras más negativa sea la carga de la proteína, más rápido se va a mover para acá, y mientras mayor sea la carga eléctrica neta positiva de la proteína, se va a mover con más velocidad para acá. ¿Se entiende? Mientras más cerca esté del punto isoeléctrico, se va a mover más lentamente. Entonces, mientras mayor cantidad de cargas negativas, se va más rápidamente hacia el ánodo, mientras mayor cantidad de cargas positivas, se va más rápidamente hacia el cátodo. Eso es todo por hoy con respecto a la electroforesis, no los molestamos más. Queríamos decirles que tenemos un canal de una página de Facebook ahora que se las dejamos por acá, que es www.facebook.com/edusaludyt, de YouTube el YT. Y nada, eso es todo. Ya por fin terminamos con proteínas de una puta vez. Y ahora vamos a pasar a ácidos nucleicos. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.